A la oposición no le queda de otra que atacar la financiación de la campaña de Gustavo Petro para intentar tumbarlo. De hecho, en el canal Caracol, desde antes de que llegara Petro a la presidencia, o sea, desde 2019, ya se titulaba lo siguiente: documentos involucrarían campaña Petro presidente con omisión de gastos. La Fiscalía General acaba de enviar a la Corte Suprema de Justicia nuevos documentos que vincularían la campaña presidencial de Gustavo Petro con omisión de gastos. Y tiempo después, los ataques apuntaron a FECODE. Entre tanto, Noticias Caracol conoció nuevos detalles de las investigaciones que se llevan a cabo en la Comisión de Acusación del Congreso y en el Consejo Nacional Electoral para definir si hubo violación en los topes electorales de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Hoy le haremos el control a una sorpresa en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Sí, apareció el acta de FECODE en donde se establece que ese sindicato donó 500 millones de pesos a la campaña presidencial de 2022. Desde diciembre, las investigaciones también apuntan a empresas de transporte y hasta le solicitaron información a la DIAN. El Consejo Nacional Electoral decidió adelantar una amplia práctica de pruebas en el proceso por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. El CNE busca establecer si hay mérito para abrir una investigación formal. El CNE requiere a la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, SAS, que movilizó al entonces candidato Gustavo Petro y varios candidatos al Congreso para que entregue copia íntegra de las bitácoras de viaje, en los que se identifiquen los datos de los pasajeros transportados por la compañía durante los servicios que le prestó al pacto histórico. Entre quienes volaron están Gustavo Petro, María José Pizarro, Iván Cepeda y Roy Barreras. También le pide a la DIAN que envíe la información exógena donde estén las facturas electrónicas emitidas o recibidas por 7 empresas que habrían prestado servicios a la campaña presidencial. El 13 de agosto de 2023, el canal Caracol hizo una investigación a la que llamó El Capo y la Campaña de la Colombia Humana. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela cómo un poderoso narcotraficante que pagó cárcel en Estados Unidos y que fue nuevamente condenado en Colombia hizo campaña en favor del presidente Gustavo Petro en el oriente del país. Su esposa fue clave en la campaña de la Colombia Humana en Casanare y se indaga una posible financiación ilegal a la campaña. Noticias Caracol investiga. Pero después les tocó hacer lo que debieron hacer desde un principio, escuchar a la otra parte. Llamamos al doctor Eduardo Noriega, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, es decir, el responsable nacional de ese movimiento y quien había desmentido uno a uno todos los señalamientos sobre la posible colaboración de personas cercanas al narcotráfico y a la campaña presidencial en Casanare. Este ajetreo en contra de la campaña Petro también ha sido oportuna para integrantes de la oposición que ven una oportunidad para relucir. Es una citación directa de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y me citan para que ratifique las denuncias presentadas el 5 de junio del 2023 frente a financiación ilegal o irregular de campaña, violación de topes electorales en la campaña de Gustavo Petro, presidente. Vengo a esta diligencia el día de hoy a ratificar esas denuncias y hemos ampliado denuncias de temas, por ejemplo, de violación de topes electorales, de hechos recientes también con la captadora Daily Cop y también pues se ha anexado que se investigue las razones que ha tenido el día de hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos al calificar, abro comillas, como creíbles las irregularidades o los dineros irregulares que ingresaron a la campaña de quien hoy es presidente. Y no siendo suficiente, miren lo que monta Cabal. Creo que hubo apoyo de las disidencias FARC a la campaña de Petro y ahora el nuevo cuento es que a Petro hasta le compraron un avión con criptomonedas. Noticias Caracol conoció detalles del caso de las criptomonedas que enredan al hoy presidente de Ecopetrol en su calidad de gerente de la campaña Petro Presidente. El empresario detenido asegura que la campaña recibió aportes fruto de una captación ilegal de dineros. Y ahora miremos este fragmento de Noticias Caracol en donde Sebastián Betancourt, director y creador de la empresa de criptomonedas, le dijo que asistiera a una reunión con representantes de la campaña Petro. A principios del mes de febrero del año 2022, Sebastián Betancourt, CEO de Daily, me solicitó el favor que asistiera con unos representantes de la campaña del entonces candidato Petro para discutir una ayuda para la segunda vuelta. Mi rol en la reunión era explicar la tecnología y la visión de las criptomonedas. Sebastián Betancourt se pronunció diciendo que podía contar con aportes en tokens y en especie, ya que acababa de adquirir un avión Super King 300, el cual fue comprado en compañía con Carlos Eduardo
Eduardo Restrepo. El avión costó aproximadamente $2 millones. Tal avión se customizó con los logotipos de Daily y se puso en la flota de Saadi SAS, empresa operadora del avión en mención. Sin embargo, esta misma persona aseguró a través de su abogado que es falso que él o a nombre de Daily Corp haya participado en la campaña Petro Presidente o diera dinero o aportes en especie como aviones, y con este comunicado dejó claro que el señor Sebastián Bethancourt nunca ha comprado de manera directa o por medio de terceros como el señor Carlos Eduardo Restrepo o la empresa Saadi alguna parte o la totalidad de alguna aeronave, haciendo énfasis en lo relacionado con un avión Super King 300 de matrícula HK5328G. Además, se mencionó que el señor Bethancourt nunca ha tenido ningún tipo de relación comercial con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué y nunca le ha transferido dinero a esa compañía de manera directa o a través de terceros, por lo que Gustavo Petro comentó la desesperación de la extrema derecha por iniciar un juicio político que termine el mandato del cambio llega a estos extremos de construir la mentira. Torturaron a mi hijo, allanaron sindicatos, criminalizaron aportes a los partidos de izquierda de las organizaciones trabajadoras mientras cerraron las investigaciones de donaciones de las mafias, los contratistas corruptos como Odebrecht y las EPS a sus campañas, buscaron actos y gastos por fuera de las fechas de campaña, calumniaron empresarios y ahora se inventaron la compra de un avión con testigos falsos. Partida de mentirosos. A mí sí me gustaría que se hiciera la investigación penal a la que tenemos derecho. ¿Por qué durante un año fueron intervenidas ilegalmente las comunicaciones de mi campaña presidencial?